Perfecto, sí. No, buenas tardes. Bueno, primero agradecer a Ensol, ¿verdad? Por la oportunidad de permitirme dar esta charla. Y básicamente, como mencionó Nicolás, bueno, primero hablarles un poquito de mi experiencia profesional. Yo soy de Honduras y estudié en la Escuela Agrícola Panamericana. En Honduras estudié toda la parte ciencia de los alimentos, pero más enfocado a todo lo que era procesamiento de leche. Y ya luego en el último año de Zamorano tuve la oportunidad para trabajar, para venirme a Estados Unidos a trabajar con Smithfield en una planta de concentrados. Estuve en la planta casi 4 años y fue una buena experiencia porque inicialmente tuve que aprender todas las operaciones, desde lo que es recibo hasta descarga, y ya los últimos 2 años y medio estuve encargado de todas las operaciones de la noche. Ya luego obtuve una beca para estudiar en la Universidad de Carolina del Norte, y durante la maestría estuve trabajando mucho con todo lo que es procesamiento de soya, particularmente plantas que tienen extrusores y que luego tienen expellers. Entonces, ahí el objetivo era ayudar a las plantas a que pudieran extraer la mayor cantidad de aceite, y luego también tratar de reducir lo más que se pudiese los inhibidores de tripsina a través del tratamiento térmico. Y ya luego, al terminar la maestría, me ofrecieron, el profesor con el que trabajaba, el doctor Stark, me ofreció la oportunidad de seguir con el doctorado. Y entonces continué con el doctorado, y durante el doctorado trabajé más con granos de destilería, que es un subproducto de la producción de etanol. Básicamente lo que estábamos viendo era como diferentes niveles de inclusión de DDGS en dietas para aves y para cerdos. Y durante el doctorado también obtuve un certificado que ofrece la Universidad de Carolina del Norte en planta de concentrados. Y luego en el 2015 fui contratado en la Universidad de Auburn como profesor asistente, y básicamente las responsabilidades en la Universidad de Auburn es darle soporte a la industria de producción de concentrados en el estado, pero también trato de darle soporte a la industria de concentrados en otros estados en Estados Unidos, y luego varias empresas en Latinoamérica y algunas veces el norte de África y el oeste medio. Como para darles una idea un poquito de la universidad y de dónde trabajo, en la Universidad de Auburn está ubicada aquí en el estado de Alabama. Pueden ver que es uno de los estados del sur de Estados Unidos. Aquí está Florida. Entonces estamos bastante cerca de Florida. Atlanta está a hora y media, estamos a hora y media del aeropuerto. Luego lo que es la capital del estado, Montgomery, está a unos 45 minutos, pero también estamos cerca de las playas de Florida, y hay un montón de gente que no sabe que Alabama también tiene playas. Entonces aquí pueden ver una sección de playa que también tiene el estado de Alabama. Esta es la granja experimental que nosotros tenemos en la universidad. Aquí está lo que es el edificio administrativo. Aquí tenemos la planta de concentrados. Hoy en la mañana empezamos un proyecto a las 7 de la mañana, para poder llegar a tiempo a esta reunión. Y luego aquí tenemos un galpón que únicamente se usa para lo que es entrenar productores en el estado en todas las operaciones de manejo de ventilación, manejo de enfriamiento de los galpones, etcétera. Esta es una planta de procesamiento. Aquí podemos procesar 36 pollos por minuto, y luego tenemos los galpones. Aquí pueden ver el video. Entonces aquí todos estos son galpones experimentales. Todos los galpones tienen ambiente controlado. Aquí tenemos lo que es una habitación para hacer necropsias, la incubadora, y toda esta sección tenemos baterías para hacer estudios en jaula. Así, ya cuando ven dentro de cada uno de los edificios, este es el edificio administrativo.
Aquí tenemos la planta de concentrados. Como pueden ver, es una planta modular, pero es una planta donde tenemos, digamos, una mezcladora. Tiene dos dobles cintas, entonces puede mezclar en unos 2 minutos. Tenemos molinos de martillos, molinos de rodillos, tenemos peletizadoras, incluso tenemos higienizador para evaluar, digamos, el efecto del tratamiento térmico en aditivos y en la estabilidad de salmonela durante el procesamiento térmico. Y también tenemos sistemas para adicionar líquidos, ya sea en la mezcladora o post pellets. Y aquí tenemos, digamos, los galpones. Entonces, todo es ambiente controlado, doble pared. Estas son, digamos, lo que son las baterías. Pueden ver que aquí tenemos, digamos, iluminación en toda la batería. Esto nos ayuda a controlar luz, pero también se puede controlar todo lo que es la humedad relativa y la temperatura de cada una de las baterías. Y esta es la planta de procesamiento. Y aquí pueden ver un equipo que es un aturdidor atmosférico. Entonces, es una de las dos plantas en Estados Unidos que tienen un aturdidor atmosférico, pero también tenemos lo que es aturdimiento eléctrico y básicamente esta planta es toda automatizada. Entonces, allá como entrando, digamos, en los temas que voy a tratar y algo que les voy a pedir es si tienen alguna pregunta, ustedes pueden levantar la mano. Tenemos en realidad hora y media para esta charla, entonces pueden levantar la mano y podemos discutir, digamos, alguna duda o algo que no quedó, que no quedó claro. Pero básicamente el objetivo de esta primera charla es hablar un poquito de molienda. Luego vamos a hablar un poco de cómo modificar la granulometría y también cuál es la importancia de la microestructura de lo que es el pellet. Em, en el futuro vamos a hacer otros entrenamientos en los cuales voy a hablar únicamente del proceso de peletizado. Y Klein va a hablar un poco de vapor y de peletizado luego durante la tarde, pero yo en esta lectura no voy a hablar nada de peletizado. Si ustedes tienen alguna pregunta y tenemos tiempo, lo podemos discutir al final. Entonces, cuando nosotros vemos, y creo que esta va a ser la situación en Argentina también, es igual en Estados Unidos, nosotros vemos que la mayoría de los ingredientes utilizados en alimentación animal requieren algún tipo de molienda. Si ustedes piensan en cada uno de los ingredientes que ustedes reciben en planta, esos ingredientes fueron molidos alguna vez. Lo único que nosotros le ponemos un poquito más de atención a lo que son los cereales, digamos maíz o si tienen trigo, porque normalmente nosotros vamos a moler esos ingredientes en planta, aunque recuerden que en Europa van a haber empresas que usan un porcentaje de trigo entero en la dieta. Nosotros no lo hacemos en Estados Unidos, creo que en Argentina tampoco se hace. Y cuando nosotros hacemos molienda en planta, normalmente se van a usar molinos de martillos y molinos de rodillos. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo funcionan los molinos de martillos. Ustedes pueden ver que hay un eje central y hay un conjunto de martillos. Más adelante vamos a discutir cuántos martillos son los que se necesitan tener en este equipo, dependiendo del tipo de granulometría que ustedes quieran obtener. Pero básicamente la granulometría o el tamaño de partícula va a ser controlado por la velocidad a la que se están moviendo esos martillos o por la rejilla que ustedes están usando, digamos el tamaño de la rejilla y también el sistema de aspiración que se tiene. Obviamente van a haber otros factores como número de martillos que también van a afectar granulometría, pero no vamos a entrar tanto en esos detalles hoy. Y luego tenemos lo que son los molinos de rodillo. Entonces aquí ustedes pueden ver, aquí este que les estoy mostrando tiene dos pares de rodillos. El par de arriba normalmente quiebra el maíz y el par de abajo es el que da la granulometría deseada. Si ustedes están produciendo alimento para aves, un molino con 2 sets de rodillos es suficiente, pero por ejemplo, si ustedes estuvieran produciendo alimento para cerdos y quieren usar molinos de rodillo, es posible que necesiten un molino de rodillos con 3 pares.
para poder llegar a una granulometría de unas 450 micras. Con 2 pares posiblemente pueden llegar a unas 700, 650 micras. La otra parte que es importante aquí mencionar es que los molinos de martillo son la opción más común para instalaciones que producen dietas peletizadas. Entonces, si, como para darles un ejemplo, toda la parte del sudeste de Estados Unidos, desde Carolina del Norte hasta Texas, donde se produce bastante pollo, cerdo, se van a usar molinos de martillo. Pero si ustedes van a toda la parte de la Midwest, del centro de Estados Unidos, donde hay producción local de maíz y soya, ellos van a usar molinos de rodillo porque en esa zona ellos usan más dietas en harina. Y la razón es que cuando ustedes ven, digamos, lo que es la distribución del tamaño de partícula, aquí en verde ustedes pueden ver, esta es la distribución que ustedes van a obtener con un molino de martillos. Ustedes van a tener partículas gruesas y luego van a tener un porcentaje alto de partículas finas. Con los molinos de rodillos se puede obtener una granulometría más uniforme que cuando ustedes lo mezclan y van a alimentar en harina, al tener una granulometría más uniforme, esa harina va a tener una mejor, va a tener unas mejores características de flujo en los comederos. Entonces, esa va a ser la razón principal por la que alguna industria va a usar más molinos de rodillos, pero también a los molinos de rodillos normalmente van a usar menos energía para moler que los molinos de martillo. Lo único es que cuando se usan molinos de rodillo, se necesita estar haciendo más análisis de la granulometría y más ajuste de los rodillos. Los molinos de martillo por esa parte van a ser mucho más fáciles porque uno define, digamos, qué tipo de rejilla va a usar y luego cuál es la velocidad de punta de los martillos y uno va a tener una granulometría bastante uniforme. Entonces, algunas de las preguntas que a mí me hacen es, ¿qué tipo de equipo de molienda es el que necesito? Entonces, si ustedes están haciendo una molienda que es para peletizado y van a moler trigo, sorgo o maíz, cualquiera de los dos equipos va a funcionar bien, especialmente si están produciendo dietas para aves. Si ustedes necesitan, digamos, una molienda más gruesa, imaginémonos que ustedes quieren tener una granulometría más gruesa en dietas de reproductoras o en dietas de ponedoras. Los molinos de martillo van a funcionar muy bien, aunque ustedes pueden obtener resultados bien similares con un molino de martillos, pero van a necesitar tener variadores de frecuencia en los molinos de martillo. Ya si ustedes necesitan moler dietas con bastante fibra, por ejemplo, avena, cebada, entonces el molino de martillo va a funcionar mucho mejor, porque cuando ustedes están tratando de moler ingredientes que son muy fibrosos, entonces algunos de esos ingredientes es posible que solo pasen a través de los rodillos y pasen sin molerse. O si ustedes, digamos, están moliendo para producir alimentos para mascotas o para acuacultura y ustedes necesitan una granulometría por debajo de 300 micras, entonces un molino de martillo va a funcionar mejor. Aquí ustedes pueden ver, digamos, cómo se miraría un equipo de molienda. Entonces ustedes aquí pueden ver todo lo que son los hilos de maíz entero. Luego tienen los elevadores que les ayudan a transferir el maíz entero hacia una tolva sobre el equipo de molienda. Como pueden ver aquí pueden ver estas tolvas. Aquí algo que es súper importante en estos diseños es que cuando ustedes están haciendo estas transferencias de maíz entero hacia el equipo de molienda, ustedes van a ver que aquí van a haber unas transiciones en los elevadores y aquí es ideal colocar magnetos. Entonces, tener magnetos en las transiciones para eliminar cualquier material que puede ser metálico que pueda venir con el ingrediente, especialmente si no se hizo una limpieza previa.
Y entonces aquí uno le puede eliminar cualquier metal. Luego, lo que esto hace es que ustedes ayudan a proteger mejor el equipo. Siempre hay un riesgo que si ustedes tienen metal y los molinos se están moviendo a alta velocidad, siempre existe el riesgo que pueda crear una chispa y siempre puede haber un riesgo de explosión. Entonces es súper importante hacer una limpieza o tener magnetos en las transiciones acá y arriba del equipo de molienda y estar revisando esos magnetos de manera frecuente. Y aquí normalmente ustedes también en estos motores, si tienen variadores de frecuencia, ustedes desde la computadora le pueden decir al equipo a qué porcentaje de la velocidad del motor quieren que se mueva. Entonces, si ustedes tienen un motor de 1800 revoluciones y ese motor se está moviendo al 100%, se va a estar moviendo a 1800 revoluciones, pero ustedes lo pueden, con un variador de frecuencia, lo pueden bajar a 90. Ayer, por ejemplo, fuimos a una planta y ellos tienen variador de frecuencia y estaban corriendo a 65% de la capacidad del motor. Y ya luego ustedes pueden ver aquí ya tienen todo lo que es los elevadores de maíz molido, que ya van a los hilos de maíz molido que van a estar justo arriba de lo que son las básculas. Y esto que les estoy mostrando es un equipo de premolienda. Entonces, si ustedes, digamos, en alguna de sus plantas tienen un equipo de posmolienda, también lo podemos discutir después. Y normalmente, si ustedes necesitan, digamos, una molienda gruesa, como les comenté, para dietas en harina, los molinos de martillo de rodillo funcionan bien. Si quieren una molienda más fina, digamos, de unas 700, 600 micras y van a peletizar, los molinos de martillo funcionan muy bien. También tienen que considerar lo que es el costo de la energía. Entonces, si la energía es muy cara, los molinos de rodillo van a usar menos energía, pero son menos eficientes cuando ustedes quieren tener una granulometría más fina. Por ejemplo, si ustedes tienen en sus plantas, están produciendo alimento únicamente para aves, les va a funcionar muy bien, pero si tienen alimento para aves, alimento para cerdos, posiblemente no les funcione muy bien el molino de rodillos. Los costos de mantenimiento también tienen que tomarlos en cuenta. Si tienen molinos de rodillo, eventualmente van a tener que hacer una recorrugación, ajustes de abertura rutinarios y van a tener que hacer análisis de partículas más frecuentes. Entonces, estos análisis de tamaño partícula se van a estar usando para estar haciendo los ajustes en los rodillos. Y molinos de martillo, algunos de los costos de mantenimiento van a ser lo que son reemplazo de los tamices, martillos y lo que es la rotación. Luego la parte de ambiente y seguridad, los molinos de rodillo van a producir menos ruido y menos polvo. Los molinos de martillo, en cambio, van a necesitar un sistema de control de polvo, va a haber más ruido, puede haber algún riesgo de explosión si no se hace una buena limpieza del grano. Y la otra parte es que cuando ustedes usan molinos de martillo, van a tener más merma durante la molienda, porque como hay más fricción, entonces dependiendo de la humedad a la que esté entrando el grano en el molino de martillos, puede ser que ustedes estén perdiendo hasta un 1% de humedad durante el proceso de molienda. Aquí ustedes pueden ver un poquito cómo funcionan, ¿verdad? Entonces aquí ustedes tienen un alimentador y este alimentador va a tener un motor de velocidad variable. Entonces, lo que va a pasar aquí es que ustedes van a definir cuáles, digamos, las toneladas por hora que ustedes quieren tener en el equipo de molienda o cuál es la carga máxima que ustedes van a querer en este motor. Y este motor de acá se va a mover, digamos, si la carga de este motor sube mucho, este motor se va a empezar a mover más lento para alimentar menos material en lo que es la cámara de molienda.
Ustedes pueden ver que cuando estos equipos tienen aspiración, todo el aire va a entrar por esta sección aquí. Y creo que aquí ustedes pueden ver cómo se ven los alimentadores. Entonces, si ustedes pueden ver este alimentador, este es de plástico, pero van a ver algunas empresas que van a usar estos alimentadores de metal. Algo que es súper importante es asegurarse que la condición de estos alimentadores está bien, porque si ustedes tienen algún desgaste aquí en los alimentadores o, por ejemplo, alguna de estas cubetas se quebró, entonces el sistema va a empezar a tener una fuga y va a empezar a alimentar más por acá. Y luego los martillos que estén en esa sección se van a empezar a desgastar más rápido. Entonces, algunas de las consideraciones: alimentación uniforme a lo ancho del molino de martillos. Y luego, como les comenté, asegurarse que los alimentadores no estén rotos ni con fuga de producto. Esto es súper importante porque algunas veces, si ustedes están moliendo maíz, normalmente no van a ver el problema si tienen un problema con los alimentadores, pero si empiezan a moler un grano que es mucho más pequeño como trigo o sorgo, entonces pueden tener fugas. Y el problema de esto es que pueden sobrecargar la cámara de molienda y pueden sobrecargar el motor. Entonces, como les comenté, yo me voy a enfocar más en molinos de martillo acá. Algunas de las ventajas de estos molinos de martillos es que pueden procesar un amplio rango de materiales. El costo inicial, cuando nosotros lo comparamos con molino de rodillos, es más bajo. El mantenimiento es menor porque, como les comentaba, uno escoge la rejilla, la velocidad de punta y uno va a tener una granulometría bastante similar. Y luego son más fáciles de operar. Las desventajas, y les comenté al inicio, van a tener un tamaño de partícula menos uniforme, los costos de energía son más altos, más contaminación por polvo y ruido, y como genera más calor, pueden tener una merma más grande durante la molienda. Y en los molinos de martillo, ustedes van a controlar la granulometría dependiendo de el tamaño de la rejilla que ustedes están usando. Como para darles una idea, aquí en Estados Unidos es bien común usar unas rejillas que pueden ir desde 4 milímetros hasta 6 milímetros en dietas para aves, pero reduciendo la velocidad de punta de los martillos. Pero es fácil, ustedes pueden ver aquí, pueden controlar la granulometría dependiendo del diámetro de la rejilla. La otra parte que es importante considerar es la velocidad de punta de los martillos, y ya les voy a explicar cómo lo pueden calcular, porque cuando yo visito plantas, hay un montón de plantas que en realidad no saben cómo calcular la velocidad de punta. Y eso es súper importante porque también les puede influenciar la granulometría que ustedes están obteniendo. Y luego, aspiración también es súper importante. Cuando ustedes tienen mayor aspiración, ustedes pueden incrementar la capacidad de molienda hasta un 15%, pero como ustedes están usando la aspiración, las partículas van a pasar más rápido a través de la rejilla, entonces van a tener una granulometría mayor. Entonces, aquí como ustedes miden cómo medir el tamaño del tamiz, ustedes pueden ver estas galgas. Y como para darles un ejemplo acá, ustedes pueden ver un número ahí que dice 28. Entonces aquí pueden ver el 28. Esta galga está en pulgadas. Entonces, si ustedes quieren pasar este valor a milímetros, lo único que ustedes hacen es que dividen 28 entre 64. Y lo voy a hacer acá. 28 entre 64 y lo multiplican por 25.4. Entonces, esta de acá es un agujero de 11 milímetros. Estas rejillas normalmente no se van a usar. Algunas plantas las van a usar si no tienen variadores de velocidad, pero las plantas con variadores de velocidad lo que van a hacer es usar rejillas más finas y luego
reducir la velocidad de punta de los martillos. Y la velocidad de punta también va a afectar la granulometría. Normalmente, si ustedes quieren tener una granulometría fina, y una granulometría fina va a ser por debajo de las 700, 600 micras, se necesita molinos que vayan a una velocidad se necesitan martillos que vayan a una velocidad de arriba de 18,000 pies por minuto. Esto yo creo que les va a dar como unos 90 metros por segundo. Si ustedes necesitan una molienda intermedia, que es como lo que nosotros queremos en dietas para aves, necesitamos una velocidad de punta que va a ir desde las 13,000 a las 18,000 pies por minuto. Y ya cuando uno tiene una granulometría más gruesa, por arriba de las 1200 micras, ya uno necesita una velocidad de punta que esté por debajo de los 3000 pies por minuto. Entonces, un ejemplo de cómo funciona, digamos, la velocidad de punta en los molinos de martillo es, nosotros lo podemos como aplicar, digamos, a la vida diaria. Si nosotros, digamos, este carro se va moviendo a 48 kilómetros por hora y golpea a otro, ustedes pueden ver que el daño va a haber daño, pero va a ser mínimo. Entonces, ustedes van a ir de maíz entero a una granulometría tal vez de unas 1500, 1600 micras. Cuando ustedes tienen, digamos, mayor velocidad, entonces lo ponemos como un accidente, va a haber mayor daño y vamos a tener una granulometría más fina. También lo podemos comparar, digamos, con categorías de huracanes, ¿no? Ustedes pueden ver aquí que a medida que sube la velocidad del viento, la cantidad de daño incrementa. Pero como para darles una idea, digamos un huracán categoría 5, la velocidad del viento va a ser de 155 millas por hora. Eso es, y eso sí lo puedo calcular rápido acá. Eso es como 250 kilómetros por hora. Pero hay, digamos, molinos de martillo que pueden estar moviéndose arriba de las 400 kilómetros por hora, la velocidad de punta. Entonces, cuando esos martillos golpean el grano casi que explota. Entonces, nosotros en esta diapositiva, nosotros podemos calcular la velocidad de punta. Entonces, hagan el ejercicio, digamos, cuando ustedes, no sé si están en planta ahorita, pero cuando regresen a planta, hagan este ejercicio. Cuando ustedes, voy a poner cuando ustedes compran un molino de martillos nuevo, van a tener una especificación de lo que es el diámetro. Entonces, desde la punta de este martillo hasta la punta de este martillo. Entonces, eso ya viene de especificación de fábrica. Entonces, nosotros, por ejemplo, el molino de martillos que tenemos en la planta es de 38 pulgadas. Y aquí en Estados Unidos siempre los venden, digamos, con especificaciones en pulgadas. 38, 44, 48, 54. Entonces, el de nosotros es de 38 pulgadas. Yo lo tengo que pasar a pies. Y un pie son 12 pulgadas. Entonces, lo que hago es que divido el 38 entre 12 y yo puedo calcular que en pies el diámetro de mi molino de martillos es 3.167 pies. Lo que yo hago luego es que lo multiplico por la constante pi, 3.1416, y yo lo que hago es, aquí esto, déjame ver. Yo calculo la velocidad periférica. Entonces, cada vez por cada una de las RPM del motor, por cada una de las RPMs, la punta de este martillo va a recorrer 9.94 pies. Ya una vez que yo ya calculé la velocidad periférica, únicamente lo multiplico por las RPM del motor y yo ya puedo calcular que la velocidad de punta
en mi molino de martillos es de alrededor de 18.000 pies por minuto. En millas sería 203 millas por hora. Entonces, como nosotros tenemos variadores de frecuencia, nosotros podemos reducir la velocidad de punta. Si yo bajo las revoluciones del motor de 1800 a 1200, ahora ya la velocidad de punta no va a ser 17.898, va a ser 11.928. Cuando ustedes esto lo aplican a molienda, ustedes pueden ver acá, nosotros hicimos esta prueba y cuando nosotros movemos, digamos, estamos moviendo el motor a 1800 revoluciones por minuto, nosotros obtenemos una granulometría de 812 micras. Pero ustedes pueden ver que a medida que vamos bajando la velocidad de punta, nosotros vamos incrementando la granulometría. Entonces, no sé si eso queda claro. Y ustedes pueden ver que acá nosotros no tenemos que cambiar rejilla. Todo el maíz fue molido con tamices de 7.9 milímetros. No cambiamos la rejilla. Lo único que hacemos es modificar velocidad de punta y podemos incrementar granulometría de esa forma. La otra parte que es interesante acá es que cuando nosotros reducimos velocidad de punta, incrementamos el porcentaje de partículas que están arriba de 1191 micras. Esas partículas son las que al final van a ayudar a lo que es el desarrollo de la molleja, peristaltismo reverso, etc. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? No, perfecto. La otra parte que yo siempre pregunto cuando visito una planta de concentrados es cuántos HPs tiene el molino y cuántos martillos ustedes tienen. Entonces les voy a dar este ejemplo. También ustedes lo pueden usar en sus plantas. Yo normalmente lo que yo hago cuando voy a una planta, quiero saber HPs, cuántos HPs tiene un molino. Y imagínense que ustedes tienen un molino de martillos en su planta con 200 HPs. Wilmer, Ajá, disculpa una pequeña interrupción. Yo ajá. no lo había dicho, pero para que los participantes se queden tranquilos respecto de las anotaciones y los cálculos, después les vamos a compartir el link con el video, como para que estén atentos y ahí puedan hacer todas las consultas tranquilos. Después le pasamos todo el video de la charla. Perfecto. Gracias. Sí, entonces aquí, por ejemplo, si yo visito cualquiera de sus plantas, siempre le voy a preguntar cuántos HPs tiene el molino. Vamos a hacer este ejercicio con 200 HPs. Luego, ya una vez que yo sé cuántos HPs tiene el molino, lo que hago es que lo divido para 2 y estoy calculando un martillo por 2 HPs del motor. Entonces yo sé que ustedes tienen que tener 100 y luego yo agarro estos 200 HPs y los divido por 2.5. Entonces eso me daría 80, creo. Entonces cuando yo voy a la planta, entonces yo sé que ustedes necesitan tener en ese molino de martillos de 80 a 100 de 80 a 100 martillos. En este ejemplo acá, por ejemplo, si ustedes tienen un molino de martillos de 300 HPs, ustedes necesitan de 120 a 150 martillos. Y esto se los estoy mencionando porque a veces he ido a plantas en las cuales tienen demasiados martillos. Entonces, el otro día fue una planta que tenían un motor de 120 HPs y en ese mismo molino de martillos tenían 108 martillos. Entonces, cuando yo hice los cálculos, básicamente ese molino necesitaba únicamente de 48 a 60 martillos. Hicieron el cambio y automáticamente la producción se subió 15%
y el consumo de energía se bajó como un 18%. La razón es que si ustedes tienen mucho metal o muchos martillos dentro, entonces cuando el motor esté vacío, al estar moviendo más metal dentro, va a tener una carga mayor. Entonces significa que ustedes le pueden adicionar menos carga para el proceso de molienda de los ingredientes. Súper importante. La otra parte que es súper importante es cuando ustedes usan los molinos de martillo, es hacer rotación. Ustedes lo que quieren es que se desgasten las dos caras de los martillos de manera uniforme. Si ustedes no hacen una rotación adecuada y están usando una cara más que la otra, entonces, ya una vez que ustedes desgastaron demasiado la cara de los martillos, ya esos martillos tienen que ser cambiados, ya no pueden usar la otra cara. Entonces, aquí ustedes están perdiendo eficiencia. La otra parte que es importante es la configuración de los agujeros. Entonces, imagínense que el movimiento del martillo es en esta dirección, como se los ilustré. Entonces, la distribución de los agujeros tiene que ser de esta forma, porque independientemente por dónde venga la partícula, va a encontrar un agujero para pasar, independientemente por dónde vaya. Si ustedes tienen esta distribución, que este es un patrón incorrecto, ustedes pueden ver que las partículas que vayan para acá van a encontrar un montón de agujeros por donde poder pasar, pero las partículas que vayan por el centro no van a encontrar ningún agujero por donde pasar. Entonces, en este caso, ustedes van a perder bastante eficiencia en el proceso de molienda. Las partículas se van a quedar más tiempo en la cámara de molienda, van a tener una granulometría más fina, van a tener mayor incremento de calor por fricción, mayor merma. Entonces, esta es la otra parte que es súper importante. Y eso es lo que pasa. Perdón, y esto de aquí es más relacionado a lo que tiene que ver con lo que son los cambios de estar haciendo el cambio más frecuente de lo que son las rejillas, porque algunas veces nosotros no las cambiamos para ahorrar costos, digamos, empezamos a ver, bueno, las rejillas son caras, las voy a usar más tiempo. El problema es que cuando las rejillas están nuevas van a tener todo lo que son las esquinas afiladas, pero cuando se van desgastando, estas esquinas se vuelven un poquito más lisas. Entonces van a haber partículas que pegan en la esquina y en vez de pasar a través de la rejilla, se regresan a la cámara de molienda. Entonces allí se pierde bastante eficiencia. O también me ha pasado que voy a una planta y tal vez no se hizo una buena limpieza del grano, las rejillas tienen agujeros, pero esa rejilla lo mejor es no usarla, uno no la puede parchar y reusarla porque uno se ahorró el dinero de la rejilla, pero automáticamente incrementó el costo de energía eléctrica en molienda. Entonces, aquí podemos ver cuando los tamices se van deteriorando, el material se desvía y no es capaz de pasar a través del tamiz y la capacidad y la eficiencia del molino se reduce. Entonces, aquí lo mejor es que cuando ustedes hagan cambios cuando ustedes pongan rejillas nuevas y martillos nuevos, es importante registrar la tasa de producción con nuevos martillos y nuevos tamices y luego monitorear la reducción en la tasa de producción a medida que los martillos y los tamices se van desgastando. Y ustedes ahí pueden definir cuándo es necesario hacer un cambio de rejilla o un cambio de martillos. Aquí ustedes pueden ver, y aquí ustedes pueden ver dos cámaras de molienda. Esto es algo que a mí me gusta revisar siempre también durante las visitas en la planta. Y como ustedes pueden ver acá, aquí hay un problema con la alimentación. Ustedes pueden ver aquí estos martillos que están enteros
en el centro y todos los martillos de la orilla ya están bastante desgastados. Entonces aquí hay un problema de alimentación. Se están desgastando más los martillos de la orilla. En este caso, ustedes pueden ver que todos los martillos tienen la misma longitud. Y aquí ustedes pueden ver que este martillo nunca lo rotaron. Entonces esta fue otra planta que visité. Esta cara de acá está completamente nueva y la otra cara ya tiene bastante desgaste. Entonces este es problema de rotación. Lo único, digamos, estos martillos ustedes los pueden ver y van a tener una buena condición física. Lo único que es algo negativo de estos martillos es que no tienen el reforzamiento de tuxteno. Y cuando no tienen ese reforzamiento, también ustedes pueden estar perdiendo algo de eficiencia en la molienda y voy a tratar de ilustrarlo acá. Imagínense que el martillo es completamente plano acá, ¿no? Porque no tiene recubrimiento. Entonces, si ustedes le ponen recubrimiento, ustedes van a ver que va a tener un montón de aristas más afiladas. Va a tener aquí pueden ver que hay un montón de aristas más afiladas. Entonces, cuando este martillo golpea el grano, al tener más aristas afiladas, puede tener una molienda más eficiente. El único problema algunas veces que las plantas deciden usar estos es porque normalmente estos estos martillos cuestan la mitad que uno de estos martillos. Pero de nuevo aquí la idea es que es más eficiente para la planta, porque cuando ustedes usan estos martillos ahorran en el costo de los martillos, pero pierden en lo que es costos de molienda. La otra parte que es importante es, esto aplica, digamos, a todos los equipos. La otra parte que es importante es estar monitoreando la carga de motor. Entonces, ustedes pueden ver, esta es la carga del motor cuando está apagado. Aquí azul ustedes pueden ver la carga cuando el molino de martillos está apagado. No, perdón, está sin carga, o sea, está encendido, pero no está moliendo. Y aquí ustedes pueden ver en este ejemplo específico, este molino de martillos estuvo 3 horas corriendo en vacío. Entonces, esto ustedes lo pueden aplicar, digamos, a todo el equipo de planta, estar verificando que si un equipo no se está usando, ese equipo debe de apagarse. Entonces aquí estuvo 3 horas únicamente gastando energía, pero no estuvo moliendo ningún material. Eso es importante monitorearlo también. La otra parte que es importante, y esto es ya, digamos, cuando ustedes hacen análisis de granulometría, es hacer un muestreo correcto. Y un lugar perfecto, diría yo, para hacer el muestreo es aquí en la transición, en lo que va, digamos, el tornillo transportador y lo que es el elevador de maíz molido. Entonces aquí uno puede hacer un muestreo. La idea es hacer el muestreo lo más cerca del equipo de molienda posible. Y luego, si ustedes tienen una muestra, y aquí voy a usar un ejemplo de 400 gramos, si ustedes tienen una muestra de 400 gramos, lo ideal ahí es hacer una separación de la muestra, porque si ustedes toman una muestra de 400 gramos y únicamente toman la parte de arriba de la muestra para el análisis de granulometría, ustedes van a estar sobreestimando la granulometría del ingrediente. Entonces aquí lo ideal es separarlo y usar 100 gramos para lo que es el análisis de granulometría. Ya luego, ya ahorita que hablamos, digamos, un poquito de la parte técnica de molienda, ahorita voy a empezar a hablar un poquito más de los objetivos. Entonces, en realidad el objetivo principal de la molienda es reducir segregación después del mezclado.
Nosotros sabemos que si tenemos partículas gruesas y partículas finas, vamos a tener una mayor segregación, particularmente en dietas que estemos alimentando en harina. Y también cuando nosotros reducimos el tamaño de partícula y estamos peletizando, nosotros vamos a poder tener una mayor penetración de calor y de humedad durante el acondicionamiento. También se va a tener una mayor área superficial en el intestino para que haya una mejor digestión. Pero lo que nosotros tenemos que recordar es que si nosotros estamos produciendo alimento para aves, las aves tienen su propio órgano de molienda. Entonces, en realidad las aves necesitan partículas gruesas en el alimento que ayuden a estimular lo que es el desarrollo de la molleja y el peristaltismo reverso. Entonces, aquí nosotros podemos ver que también cuando nosotros tenemos partículas gruesas, como hay un mayor peristaltismo reverso entre lo que es el proventrículo y la molleja, normalmente nosotros vamos a tener un pH más bajo en esta área. Y yo me imagino que todos ustedes usan fitasas en sus dietas. Entonces, al tener un pH más bajo en esta área, nosotros vamos a tener, digamos, una mejor absorción de minerales, de fósforo. Porque cuando el pH empieza a incrementar, y lo pueden ver acá, a medida que el pH empieza a incrementar, lo que es el fitato que está unido al calcio se empieza a precipitar. Entonces ya deja de estar en solución y cuando esto se precipita, entonces ya la fitasa ya no puede o va a ser menos eficiente liberando ese fósforo. Y lo que ustedes pueden hacer, digamos, en campo es hacer necropsias en campo y evaluar, digamos, lo que es el desarrollo de la molleja y el desarrollo del proventrículo. Como ustedes pueden ver aquí, una molleja grande, un proventrículo pequeño. Entonces, cuando nosotros tenemos un proventrículo pequeño, va a permitir a que haya una actividad gástrica mucho más adecuada. El proventrículo es importante para lo que es la secreción de pepsinógeno y ácido clorhídrico. Entonces aquí es donde va a empezar lo que es la digestión de proteínas. Y ustedes pueden ver aquí, si ustedes siguen la línea azul, ustedes van a ver que hay mayor molienda en la molleja. Entonces va a haber mayor molienda, va a haber mejor mezclado de la digesta con las enzimas. Recuerden que algunas enzimas que son producidas, digamos, en el páncreas a través del peristaltismo reverso también van a llegar acá a la molleja y entonces ya pueden empezar a romper nutrientes para que puedan ser absorbidos. Entonces, aquí ustedes pueden ver una molleja y un proventrículo que está funcionando de manera adecuada. Cuando hay una granulometría muy fina, lo que ustedes van a ver es que casi que se ve como una salchicha. Entonces ustedes pueden ver una molleja pequeña, un poco más flácida y un proventrículo enlargado. No va a haber una división clara entre lo que es molleja y proventrículo. Entonces, como el alimento ya va bastante fino, entonces ya la molleja ya casi que pierde su función y la molleja en vez de ser un órgano de molienda, se vuelve un órgano de paso. Entonces las partículas llegan a la molleja y en lugar de regresarse al proventrículo para hacer respuestas a pepsinógeno y ácido clorhídrico, entran al intestino delgado. Y entonces, si ustedes, y les voy a explicar después, si ustedes tienen, digamos, como harina de soya, porque también me pasa que voy a una planta y la muelen para mejorar calidad de pellets. Entonces, esa harina de soya fue expuesta una vez al pepsinógeno y después pasa a través después pasa al intestino delgado. Si hay partículas gruesas de soya, esas partículas se van a regresar nuevamente, ser respuestas a pepsinógeno, entonces va a haber una mejor digestibilidad acá. El único problema que nosotros tenemos normalmente es que nos enfocamos mucho en calidad de pellets y nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos una molienda fina, nosotros podemos mejorar calidad de pellets. Yo hice esta prueba en Carolina del Norte cuando estaba haciendo la maestría
Y ustedes pueden ver que cuando yo molía la soya de 1040 micras a 470 micras, ustedes pueden ver que había una mejora en calidad de pellets. Entonces, en realidad, si ustedes muelen la soya, van a tener una mejora en calidad de pellets. Pero como les voy a mostrar más adelante, no es la mejor decisión. Wondra también en 1995 evaluó granulometría de maíz y el efecto en calidad de pellet, y ustedes pueden ver que a medida que la granulometría del maíz se reduce, hay una mejora en calidad de pellets. Entonces, moler soya, tener una molienda fina, normalmente ayuda a mejorar calidad de pellets. Pero en este mismo estudio, y ustedes pueden ver acá mejor calidad de pellets, en ese mismo estudio nosotros evaluamos lo que es conversión alimenticia. Y como ustedes pueden ver, aunque nosotros teníamos una mejora en calidad de pellets, en realidad teníamos una conversión muchísimo más mala en campo. Y como yo les comentaba anteriormente, recuerden que la harina de soya va a ser la mayor fuente de proteína que vamos a tener en la dieta. Entonces, si tenemos una buena digestión aquí con el pepsinógeno en el proventrículo, entonces cuando esos péptidos entren acá al intestino delgado, las enzimas, las proteasas que vienen del páncreas van a poder hacer un mejor trabajo rompiendo estos aminoácidos en aminoácidos sencillos o dipéptidos o aminoácidos dobles que puedan ser absorbidos. Este es un estudio que nosotros hicimos evaluando lo que es el tamaño de partícula del maíz en lo que es crecimiento y conversión alimenticia. Y lo que ustedes pueden ver acá es que nosotros usamos granulometría del maíz de 750, 1150 y 1550 micras. Pero la mejor conversión alimenticia la obtuvimos cuando la granulometría del maíz fue de 1150 micras. Nosotros, una de las cosas que observamos y algunas veces pasa en campo, es que cuando nosotros subimos la granulometría del maíz, nos afectó la conversión alimenticia, y esto les estoy mostrando el día 39. Al día 17 era mucho más, se podía ver más el efecto negativo de una granulometría muy gruesa, porque algunas veces nosotros subimos mucho la granulometría eh, en aves de preinicio o inicio, pero también tenemos que considerar que la molleja no está lo suficientemente desarrollada. Entonces lo que va a pasar es que el ave va a reducir consumo, y al reducir consumo va a reducir crecimiento y va a tener un efecto en la conversión alimenticia. Entonces la idea es, si ustedes pudieran, lo ideal sería es ir incrementando la granulometría a medida que el ave crece. Pero si ustedes no tienen la opción de ir incrementando la granulometría, lo mejor es mantenerse en una granulometría de unas 900 a unas 1200 micras en todas las fases de producción de pollos. Y acá ustedes pueden ver que yo les comenté anteriormente, nosotros normalmente nos enfocamos en la macroestructura del pellets, y por eso es que tendemos a tener una molienda muy fina. Pero nosotros nos olvidamos de la microestructura del pellets. Entonces, nosotros únicamente tendemos a ver cómo se ve el pellets por fuera, pero tenemos que ponerle más atención cómo es el pellet por dentro, cuál es la composición de partículas dentro del pellet. Porque lo que pasa es que cuando el ave consume un pellet, el pellet va a llegar al buche. Y lo primero que va a pasar con esos pellets cuando llegan al buche es que se deshacen. Entonces, lo que es la macroestructura únicamente es importante del pico al buche. Es importante para incrementar consumo, para reducir segregación, pero una vez que los pellets se deshacen en el buche, la microestructura es lo que va a definir cómo cómo se digiere y cómo se absorben los nutrientes en ese alimento. Algunos de los problemas que nosotros tenemos acá
es que normalmente cuando nosotros evaluamos, digamos, granulometría, únicamente nos enfocamos en un ingrediente específico. Y como yo les estaba mostrando anteriormente, únicamente yo me estaba enfocando en maíz, soya. Pero nosotros sabemos que cuando nosotros agarramos ese ingrediente y lo mezclamos con los demás ingredientes en la fórmula, la granulometría de la harina cambia. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, es importante empezar a medir la granulometría de la harina. Y la otra parte que es importante es que nosotros sabemos que hay un grado de molienda en el peletizado. Entonces, nosotros nos estamos enfocando aquí y lo que el ave está recibiendo es pellets. Entonces, con esa base, lo que nosotros decidimos hacer con mi equipo fue desarrollar una metodología que nos ayudara a predecir o a medir la, um, la granulometría en la microestructura del pellets. Y básicamente cuando nosotros cuando nosotros pelletizamos, ustedes pueden ver estas son las partículas, estas son las paredes del dado. Entonces aquí hay fricción, hay molienda acá entre lo que es el rodillo y el dado. E incluso hay algún desgaste entre partículas, especialmente si algunas partículas se están moviendo más que otras. Entonces lo que nosotros hicimos con la metodología fue que nosotros colectamos pellets de enteros, sin finos, a 120 gramos, y luego nosotros agarramos esos pellets y los disolvemos en agua. Y esto sería lo que está pasando en el buche del ave. Luego, como tenemos esta agua y nosotros sabemos que las partículas están en solución, usamos este compuesto, que este compuesto lo que hace es que hace que las partículas no se vuelvan a aglomerar. Ya luego removemos el exceso de agua, de esta agua. Y aquí tenemos un papel filtro. Entonces hay finos que se quedan en el papel filtro, recolectamos los finos y luego agarramos esta muestra y la colocamos en un acrílico. Básicamente lo que hace ese acrílico es que nosotros le inyectamos aire seco, las partículas todas están en movimiento, el aire húmedo sale y luego la muestra queda dentro del acrílico. Entonces ya cuando esta muestra está seca, nosotros ya podemos medir la granulometría usando la metodología estándar. Entonces aquí lo que hacemos es que ya una vez que la muestra está seca, nosotros la colocamos aquí en el ROTAP. Luego corremos ROTAP por 10 minutos. Ustedes pueden ver que acá nosotros usamos agentes de tamizado porque esta muestra contiene grasa. Corremos la muestra por 10 minutos y luego pesamos la cantidad de material que quedó sobre cada tamiz. Ya una vez que nosotros pesamos la cantidad que quedó sobre cada tamiz, nosotros podemos calcular granulometría. Entonces podemos calcular la granulometría, la desviación estándar y algo que yo siempre lo pongo acá como recordatorio es, acuérdense cuando ustedes hacen análisis de granulometría, ustedes necesitan tamices de altura media. Algunas veces las empresas compran esos tamices de altura completa, pero cuando los colocan acá en el ROTAP, como son altura doble, aquí en vez de colocar 12 o 13 tamices, únicamente les caben 6 o 7. Entonces, no están usando la metodología estándar para hacer granulometría. Entonces, aquí ustedes pueden ver el número de cada tamiz que ustedes necesitan cuando hacen la metodología estándar. Y luego lo que nosotros hacemos con esta metodología es que medimos el grado de molienda que ocurre en la peletizadora. Aquí aquí ustedes pueden ver, nosotros para esta dieta en particular, la granulometría del maíz era 855 micras. Ya cuando lo mezclamos, la granulometría de la harina era 936, pero cuando nosotros peletizamos, la granulometría del pellet era alrededor de 600 micras.
ya pueden ver, y acuérdense lo que yo les decía de ponerle atención a estas partículas arriba de las 1190 micras que pueden ayudar a estimular el desarrollo de la molleja. Ustedes pueden ver que el proceso de peletizado redujo la cantidad de partículas por arriba de ese tamiz de 41% a 13%. Entonces, si nosotros no tenemos suficientes partículas que estimulen la molleja, entonces nos puede afectar con toda la parte de digestión de nutrientes. Y aquí ustedes pueden ver las diferencias, 300 micras en reducción solo en el proceso peletizado. Y aquí ustedes pueden ver una comparación. Esta es la harina después de la mezcladora y esta es la distribución de las partículas en la microestructura del pellets. Entonces aquí lo importante es siempre entender cuál es el negocio, ¿no? Si ustedes tienen un alimento, una planta que produce alimento comercial, ustedes van a ser juzgados por cuál es la calidad de pellet que ustedes están produciendo. Entonces la macroestructura es súper importante acá. Si ustedes tienen una planta donde están produciendo alimento integrado, o sea, para su propio consumo, ustedes no están vendiendo alimento, ustedes están vendiendo carne. Entonces aquí lo importante es, la macroestructura es importante, pero ustedes no pueden sacrificar la microestructura, es decir, que ustedes no pueden moler demasiado fino para mejorar calidad de pellets. Aquí lo ideal es asegurarnos que tenemos una buena microestructura y luego enfocarnos en otros factores que afectan calidad de pellet, como por ejemplo la cantidad de grasa que uno agrega en la mezcladora, la temperatura de acondicionamiento, las especificaciones del dado, el enfriado, etc. La otra opción, y esto también es para plantas que tienen, digamos, esto es para plantas que son comerciales integradas. Una de las opciones que yo algunas veces recomiendo es que estas plantas normalmente tienen maíz de engorde, para pollo de engorde y tienen maíz para reproductoras. Entonces aquí una opción es para las dietas comerciales de pollo de engorde, únicamente uno usa maíz de engorde. Pero para las dietas de pollo de engorde de la integración, uno puede forzar un porcentaje bajo del maíz de reproductoras en las dietas de engorde. Y uno puede empezar, digamos, con de un 5 a un 10%, dependiendo de la granulometría de este maíz. Y aquí la idea es ir incrementando el porcentaje de maíz de repro que uno está agregando en las dietas de engorde a medida que el ave crece. Es súper importante monitorear el peso al día 7 porque si uno, digamos que se le va la mano y agrega demasiado maíz grueso en una dieta de inicio, preinicio, le puede afectar el peso al día 7. Y por eso aquí lo pongo como recomendación. Y luego siempre evaluar, digamos, el desarrollo de muelles y proventrículo en campo. Entonces, como recomendaciones, digamos, nosotros sabemos que la metodología que nosotros desarrollamos puede ayudar a la industria a predecir mejor los requerimientos de granulometría del ave. Yo no recomiendo moler la harina de soya. Esa harina normalmente viene de 1000 a 1200 micras. Y luego, si ustedes únicamente están midiendo la granulometría del maíz, la consideración es que en dietas de inicio se debería de tener de 900 a 1000 micras y luego crecimiento y finalizado de 1000 a 1200 micras si ustedes únicamente están evaluando la granulometría del maíz. Entonces, como conclusión, el tamaño de partícula influye en los costos de molienda, la capacidad de molienda y el rendimiento de pollos de engorde. Nosotros y la industria en general en el futuro necesita poder medir el grado de molienda que ocurre durante el proceso de peletizado para predecir con mayor precisión los requerimientos de tamaño de partícula del ave y luego el tamaño de partícula debe analizarse al menos semanalmente cuando ustedes hacen algún tipo de mantenimiento preventivo o correctivo o cuando las características del maíz cambian. Muchas gracias y tenemos como unos 15, 16 minutos para preguntas. Bueno, muchas gracias, Wilmer. Muy clara la exposición, como siempre. Yo tengo una consulta, arranco yo con una consulta. Perfecto.
Sí, respecto de lo que vos decías del tamaño de partícula en función de la fase de desarrollo del animal, ¿qué tamaño sería el ideal para un pollito de primera semana? Nosotros hemos hecho pruebas y nosotros obtenemos buenos resultados cuando nosotros tenemos una granulometría de 900 micras para pollito en fase de preinicio e inicio. Porque recuerda que tú tienes 900 micras en el maíz, pero ese alimento después lo vas a mezclar con los demás ingredientes. Es posible que te quede alrededor de 900 micras más o menos la harina. Y luego cuando pasa por el proceso de peletizado hay cierta cantidad de molienda, es posible que te baje la granulometría hasta unas 600 micras. Y en pollito todavía tiene una molienda adicional que es en el migajador, en el crumbler. Entonces, nosotros 900 micras es lo recomendado para pollito digamos, para pollito de un día fase inicial. Eh, Algo que yo no les mostré es que esos son para dietas peletizadas, ¿verdad? Si nosotros estamos produciendo dietas en harina, porque nosotros hemos hecho pruebas en harina también, nosotros hemos observado los mejores resultados a 750 micras en harina, Ujú. pero en pellets 900 micras. Perfecto. Yo tengo una pregunta adicional a esto. Ajá. En la fase, la transición de la primera a la segunda fase de alimentación, y hablando específicamente de migajas, estamos viendo en muchas compañías un problema es como que se estalla el pellet y tenemos un porcentaje muy alto de harinas, y eso genera una dificultad en el desarrollo, ¿no? Acá le llamamos alimento iniciador, fase 2, no sé cómo le llaman ahí, y vemos un porcentaje muy alto de harina. ¿Recomendarías utilizar aglutinantes, aglomerantes para mejorar la calidad de la migaja o qué sugerirías? Hay que ver, digamos, diferentes factores, pero bueno, lo primero allí, y porque yo hablé bastante de granulometría, es no sacrificar la microestructura del pellets, porque ahorita si lo busco, les puedo mostrar un video. El problema es que si uno hace una molienda muy fina y luego esas partículas se separan del pellet, el pollo no se las quiere comer y esas partículas terminan tomando espacio de comedero. Entonces el pollo se queda solo esperando que arranque de nuevo el alimentador para ir a comer pellet enteros. Entonces, cuando algunas pruebas que nosotros hemos hecho con aglutinante uno puede mejorar calidad de pellet hasta un 10% más o menos. Entonces, siempre hay opción, digamos, aglutinante, luego habría que ver, y depende de cada planta. Si la planta tiene doble acondicionador, normalmente puede ayudar a mejorar calidad de pellets de esa forma, pero uno tiene que ponerle mucha atención de cómo se está distribuyendo el alimento en el acondicionador, porque algunas veces no hay un buen llenado y el vapor no se mezcla correctamente con la harina. También ver las especificaciones del dado. La otra parte que es súper importante es el enfriado, que a veces se nos olvida y enfriamos los pellets muy rápido. Cuando nosotros enfriamos los pellets muy rápido, los sellamos. Y entonces todo el calor y la humedad se queda dentro del pellets. Y cuando nosotros estamos midiendo calidad de pellet en planta, se ve bien. Pero una vez que esa humedad se empieza a balancear en el ciclo de alimento finalizado y uno lo coloca en el camión, ya los pellets se empiezan a quebrar en transporte y en granja. Pero hay un montón de alternativas y aglutinante es una opción bueno, yo usaba mucho. Cuando nosotros producíamos alimento para cerdo, la fase nosotros le llamamos creek feed, es lo que nosotros le dábamos a los cerditos cuando estaban en la sala de maternidad. Nosotros teníamos mucho problema con esa dieta y luego lo que hacíamos era que agregábamos 0,5% de aglutinante y nos ayudaba a resolver el problema. Sí, la otra parte que es importante ahí considerar es cuando ustedes están haciendo la transición de migajas a pellets, porque algunas empresas puede ser que hagan esa transición al día 8, otras al día 12, hay algunas que hacen incluso esa transición hasta el día 19. Entonces, dependiendo de dónde ustedes están haciendo esa transición, es importante ponerle atención a lo que es la longitud del pellets, porque
También uno puede tener alguna restricción si empieza a agregar pellets cuando el pollito está todavía muy pequeñito y el pellet es muy largo. Entonces, hay un montón de consideraciones ahí que hay que tener. Perfecto, Sí. gracias. Creo que Alejandro también tiene la mano levantada. Sí, buenas tardes, Wilmer. No sé si me escucha bien. Sí, lo escucho, Alejandro. Bueno, mucho gusto, encantado. Wilmer, respecto a algunos temas que tocó en Molienda, usted habló de molinos a rodillos y molinos a martillos, Ajá. donde en los molinos a rodillos había un menor consumo por tonelada en lo que es energía eléctrica. ¿Tiene usted determinado cuál es el porcentaje de menor consumo? Nosotros tenemos los dos, pero es bien difícil, digamos, compararlos en la planta de nosotros, y creo que es 15% menos con molinos de rodillo, pero cuando nosotros tenemos una granulometría de unos 800 a unas 1000 micras. Entonces, hay algunos estudios que eso es lo que muestran de mejora con molinos de rodillo. Lo único es, nosotros acá, digamos, en todo el sudeste de Estados Unidos solo usamos molinos de martillo porque tienen una mayor capacidad los molinos de martillo. Por ejemplo, ayer estábamos en una planta que producía 25,000 toneladas por semana. Entonces, ellos, por ejemplo, solo pueden usar molinos de martillo que les da una mayor capacidad. Incluso los enfriadores que ellos usan son horizontales porque un enfriador de contraflujo no le tapa la capacidad de la planta. Pero sí, un 15% es un buen estimado de mejora de reducción en la tasa en consumo eléctrico, perdón. Y la otra cosa, como le comentaba, con los molinos de rodillo va a haber una menor merma, porque hay un menor incremento de temperatura en la cámara de molienda. Entonces, si merma es un problema, también le ayuda a reducir la merma. Y respecto a su experiencia entre molinos a martillos horizontales y verticales, y si los conceptos que usted mencionaba de velocidad periférica, HP por cantidad de martillos y distribución de los agujeros de la zaranda, se aplica también para verticales. Fíjense que yo no tengo tanta experiencia con verticales. Yo sé que Bühler, por ejemplo, tiene esos molinos verticales. Normalmente yo los he visto en plantas, en los verticales, donde ellos quieren tener una granulometría bastante fina, donde están produciendo alimento para mascota o alimento para lo que son mascota o aqua. Y esos molinos normalmente ya vienen con una velocidad de 3600 RPM, los que yo he visto. Entonces, ahí tiene una velocidad de punta muchísimo más alta. No les sabría decir en realidad si aplica igual que los molinos horizontales, esos molinos verticales, pero lo que yo he visto es que normalmente tienden a dar una granulometría mucho más fina porque tienen más RPMs en el motor. Y no sé si alguna otra empresa, pero solo los únicos que yo he visto son de Bühler. Sí, sí, justamente nosotros producimos acá en la planta alimento para aves de engorde, para pollo de engorde. Ajá. Y justamente Bühler, nosotros estamos ahí en una fase de renovación de equipos, y Bühler nos ofrece siempre verticales, que es algo que nos llama la atención respecto a otros proveedores. Por eso era un poquito también la pregunta, para considerar, ¿no es cierto?, las opciones. Sí. Si me permite hago un par más de preguntas. Respecto a granulometría, si hay algún análisis bien certero de la dispersión de partículas, más allá del cálculo del diámetro geométrico medio de la partícula, cómo sería un buen cálculo de dispersión de todo el contenido de partículas, y en el muestreo para hacer granulometría, nosotros hacemos sobre la harina total final, digamos, no solo del maíz, que a nuestro entender creo que es más representativo de la granulometría total del producto, ¿no? No sé si estamos bien en ese sentido.
Sí, mire, para tener una buena dispersión, lo mejor es tener una mayor cantidad de tamices. Entonces, porque como le comentaba durante la presentación, a mí me pasa que a veces voy a las plantas y únicamente tienen 6, 7 tamices porque están usando los tamices de altura completa. El problema de eso es que también cuando usted hace el análisis de granulometría, usted quiere que menos del 20% de toda la muestra se le quede en un solo tamiz, porque si se le queda mucha muestra en ese tamiz, pueden haber partículas que sean lo suficientemente finas para pasar a través del tamiz, pero hay algo que las está bloqueando. Entonces, para tener una mejor dispersión, lo mejor es usar el conjunto completo de tamices de 12 a 13. Usar únicamente 100 gramos y ahí uno tiene una flexibilidad de 100 más o menos a más o menos 10 gramos. Entonces uno puede ir de 90 a 110. Y luego lo que ustedes hacen de analizar la granulometría de la harina es correcto, eso es lo mejor. Lo único que acuérdese que como ustedes ya agregan grasa en la mezcladora, cuando uno hace el análisis de granulometría de la harina, lo mejor es usar un agente dispersante, un dióxido de silicio. Y lo que hace el dióxido de silicio es que hace que las partículas no se aglomeren. Y allí lo que uno usa es 0.5 gramos por 100 gramos de muestra. Entonces, yo tengo si me acuerdan, yo tengo un video, digamos, en YouTube donde nosotros explicamos toda la metodología de cómo analizar granulometría, pero así como lo están haciendo es correcto, yo lo único que consideraría, si no lo están haciendo, es usar el 0.5 de agente de tamizado. Y de ahí, mire, y esto yo creo que aplica para todos los participantes, cuando ustedes compren un equipo, las empresas siempre les van a decir, bueno, tiene tanta capacidad, ¿no? 40 toneladas por hora. Siempre es importante saber un poquito más, es 40 toneladas por hora con qué tipo de rejilla, etcétera. O si ustedes compran una peletizadora, no, esta peletizadora es de 60 toneladas por hora, pero con qué tipo de dado, cuál índice de compresión, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es importante cuando uno está haciendo compra de equipo y como indagar un poquito más esa capacidad, bajo qué condiciones es que ustedes pueden llegar a esa capacidad, porque a veces lo que pasa es que ustedes dicen, bueno, compré uno de 50 y únicamente pueden producir 30. Sí, Sí. justamente ahora estamos en la etapa de anteproyecto, de compra de equipos, y bueno, justamente estamos poniendo en la balanza todos estos aspectos, ¿no? Incluso pusimos también en la balanza la cantidad de maíz en la dieta, la cantidad de líquido en mezcladora, pero bueno, para no equivocarnos. Bueno, Wilmer, muchísimas gracias. No, de nada. Algo que siempre considere es lo que yo le digo, usar revestimiento en los martillos porque le ayuda mucho a mejorar la eficiencia en la molienda. Hay muchísimo más aristas afiladas y eso ayuda a mejorar eficiencia. Entonces, asegúrese que cuando lo compre también que le provean los martillos con este revestimiento. Perfecto. Bueno, sí. Muy amable. Gracias, Wilmer. No, de nada. Hay una consulta, Juan Echeto, consulta, ¿cuál sería la humedad ideal del maíz para la molienda? Es una pregunta como un poquito complicada porque nosotros normalmente acá en Estados Unidos siempre manejamos la especificación de humedad por debajo del 15%, 15.5% de humedad. Pero siempre hay algunas pérdidas, digamos, de humedad durante el almacenamiento, tal vez 0.5 o 1%. Si yo daría una recomendación, yo diría que un 14.5% podría funcionar muy bien porque, digamos, si el maíz está muy seco, imagínense que el maíz, la humedad está por debajo de 13%, entonces ese maíz cuando lo golpea el martillo, entonces tiende a explotar y producir granulometría más fina. Yo la recomendación general es, si ustedes tienen un maíz de cosecha, de nueva cosecha, ¿verdad? O tienen un maíz que fue almacenado por un año y están usando, digamos, ciertas especificaciones de molienda y luego las características cambian y reciben un maíz de cosecha nueva con mayor humedad, lo ideal ahí es medir granulometría
y hacer ajustes. Tal vez algunas veces no se pueden hacer los ajustes en los molinos en la velocidad de punta de los martillos, pero uno puede hacer ajustes en lo que es el diámetro o el tamaño de las rejillas. Como para darle un ejemplo, yo visito algunas plantas que ellos me dicen, no, cuando nosotros cambiamos y ponemos rejillas nuevas y martillo nuevo, en vez de usar una rejilla de 6 milímetros, usamos una de 8. Porque como saben que la rejilla está, las aristas de la rejilla están más afiladas y los martillos están más nuevos, entonces si mantienen el mismo de 6, se les va a caer mucho la granulometría. Entonces siempre pasa que las empresas cuando colocan martillos nuevos y rejillas nuevas, suben el diámetro de la rejilla para mantener la misma granulometría. Entendido. Uh-huh. Gracias. Ale, ¿tienes una consulta? Ale, está muteado. Perdón. Ahí está. No, pensé que tenía otra consulta, Alejandro. No sé si hay alguna otra consulta. Wilmer no puede estar hasta el final de la presentación por un compromiso personal, pero si después nos transmiten, nos envían un correo electrónico, nosotros se lo reenviamos y tendrán la respuesta a sus consultas. Así que si nadie tiene... Si no tienen otra consulta, pasamos a la siguiente exposición. ¿Tienen alguna pregunta ahí rapidita? Dice la temperatura ideal del vapor. Nosotros, yo lo que recomiendo normalmente es para tener una buena peletización de unos 82 a unos 88 grados Celsius de temperatura en el acondicionador. Cuando uno va arriba de los 88, ya puede haber un riesgo de empezar a afectar nutrientes, por ejemplo, vitaminas, enzimas. Sin embargo, cuando uno está muy por debajo del 82, como no está agregando suficiente humedad, entonces acuérdense que el agua funciona como un lubricante en el dado. Entonces, cuando ustedes no están agregando suficiente vapor, va a haber mayor fricción en el dado, entonces van a tener mayor consumo de energía, también van a tener menor calidad de pellets. Entonces, 82, 88, manténganse en el centro en 85 y deberían de tener una buena calidad de pellets con esas condiciones. Wilmer, tengo otra consulta. Ajá. La misma es, ¿qué más eficiente? ¿Un molino de 3000 RPM o de 1500? En realidad, lo mejor, y yo por eso es que les digo que calculen la velocidad de punta, porque así ustedes pueden poner los dos en el mismo contexto. Yo creo que un molino, digamos, de 1500 con un diámetro más grande va a ser más eficiente que uno de 3600 con un diámetro menor. Pero para que ustedes puedan comparar un molino de 3600 con uno de 1500, lo que tienen que hacer es calculen cuál es la velocidad de punta en este molino y en este molino. Y pónganlo en las mismas unidades las dos. Para mí sería más eficiente uno de 1500 con un mayor diámetro. Perfecto, Wilmer. Muy claro. Gracias.